Continuamos en el tema 15, la Hispania autoimperial, la red viaria. Una de las obras de Augusto de mayor repercusión en el futuro económico y administrativo fue el sistema viario, que obedece a una visión integrada de los territorios al vertebrarlos entre sí mediante una red bien articulada. Bajo su reinado se constituyó el esqueleto que sería completado por emperadores posteriores. En el norte, una vía conducía desde el Valle del Ebro al Duero, uniendo Tarraco con los nuevos centros del noroeste, Tui, Bracara. Astúrica sería uno de los puntos de confluencias de las vías de la meseta septentrional a través de la Vía de la Plata, que la unía con Emérita Augusta y Gades. La arteria principal era la antigua Heraclea, que unía desde Gades la península con el exterior, por toda la costa levantina, que ahora se llamaría la Vía Augustea. Además, se promocionaron también los puertos de Cantábrico como Portus Samanum, Castro Urdiales. La monumentalización urbana. Con propósitos propagandísticos, las nuevas y viejas ciudades de Hispania experimentan los beneficios de un programa que afectó al urbanismo, a la arquitectura y a la decoración de los espacios urbanos como traducción del interés de Roma por demostrar los beneficios de la paz y estabilidad imperial. El mecenazgo de las élites provinciales permitió a las ciudades hispanas experimentar un proceso que se prolongará al siglo II de nuestra era. Son claros ejemplos los de Ampurias, Tarraco, Sagunto o Mérida. La implantación del culto imperial. En esta política propagandística, Roma se esforzó en la implantación del culto imperial. Ya en época temprana se levantó un templo Augusto en Tarraco, en el año 26 a.C., extendiéndose aún en vida del emperador por todo el territorio hispano. Hispania bajo la dinastía Julio-Claudia. Historia del imperio. Historia de los emperadores. Si la república se identificaba con la historia de la clase política dirigente, la aristocracia senatorial, la historia del imperio no es análoga a la de los emperadores. La evolución del imperio creado por Augusto es producto de la vitalidad interna de las bases en que se apoya, al margen de las circunstancias de los sucesores del princeps. La historiografía imperial y las fuentes de documentación surgen o son dependientes de los círculos senatoriales, por lo que la imagen de cada emperador está en relación directa con el correspondiente trato entre ambos. A través de los estudios epigráficos y arqueológicos estamos en condiciones de matizar y analizar objetivamente las tesis tradicionales. Por lo que respecta a la península, los sucesores de Augusto mantuvieron las iniciativas políticas emprendidas por el fundador del imperio, siendo su desarrollo histórico similar al contexto general del resto de las provincias. Esto es debido a que una vez finalizada la conquista, Hispania se integró en las estructuras generales del Estado romano. Tiberio, del 14 al 37. Desarrollo del régimen del Principado. Tiberio representa la transición de un poder personal a un principio dinástico. Hijo de la segunda esposa de Augusto, Livia, y adoptado por el princeps, es un eslabón clave en la historia del imperio. Republicano por convicción, aceptó el principado con dudas, ya que aspiraba a un estado apoyado en muchos varones y no concentrar el poder en uno solo. Contó con la colaboración y consejo del Senado hasta el punto de someterse a sus opiniones, siendo continuador de la política de Augusto de defensa de la dignidad de las órdenes. En los últimos años de su gobierno, las relaciones con el Senado fueron distantes y tensas. Su política representa el desarrollo y consolidación de lo indicado por Augusto, especialmente en la estructura burocrática, en el sistema financiero y en la organización provincial, manteniendo la división de las provincias entre senatoriales e imperiales. Los últimos años de su reinado evolucionaron hacia la represión, utilizando la Lex de Maestate del periodo republicano contra todos aquellos de los que podía sospecharse que atentaban con acciones o palabras contra la seguridad del Estado o sus representantes. Proceso contra gobernantes hispanos.
En este contexto se inserta el proceso seguido contra el gobernador de la Bética, Vibio Sereno, acusado de abuso de poder y condenado al destierro. Otros procesos fueron los que acabaron con la vida del hombre más rico de Hispania, Sexto Mario, por cometer incesto con su hijo o el asesinato a manos de un campesino del gobernador de la Tarraconense, Calpurnio Pisón, por enriquecimiento deshonesto. La tragedia de Germánico y la Tabula Siarensis. La muerte, en el año 19, de Germánico de Antioquía son síntomas de envenenamiento y que condenó al gobernador de Siria, Pisón, padre, y a su mujer, Plancina, a muerte. La malevolencia de Tácito introdujo sospechas sobre la posible implicación de Tiberio y Agripina, viuda de Germánico, que acusó directamente al emperador. La Tabula Siarensis, hallada en La Cañada, en Sevilla, permite comprobar que no hay factores objetivos que justifiquen estas acusaciones. En ella se recogen las honras fúnebres a Germánico que debían difundirse en las colonias y municipios provinciales. La Tábula Igicitana recoge una ragatio de Tiberio sobre los honores decretados a Germánico. Llamada así por su lugar de aparición, la antigua Seara, cerca de Utrera, Sevilla. Esta pieza forma parte de una de las tablas donde se recogen las disposiciones relativas a las honras fúnebres que debían tributarse a Germánico, hijo adoptivo de Tiberio, con motivo de su muerte en Antioquía el 10 de octubre del 19 después de Cristo. Se trata de un decreto senatorial que en sus fines políticos es complementario al de Ceneo Pisón, también conservado en este museo. Este pretendía acallar los rumores sobre la posible implicación del emperador Tiberio en el asesinato de quien estaba llamado a sucederle, su sobrino e hijo adoptivo Germánico. La Tábula Siarensis tiene por objeto congraciarse con el pueblo, disponiendo toda una serie de honores que deberían rendirse a quien nunca debió morir, es decir, a quien sus triunfos en las guerras de Germania, y de ahí su sobrenombre, le habían convertido en el más popular miembro de la familia imperial, y al que muchos consideraban el legítimo sucesor de Augusto. Al igual que el de Pisón, este decreto senatorial fue grabado en numerosas copias de bronce y expuesto públicamente por todo el imperio. Calígula, 37 al 41. Cayo César Augusto Germánico Calígula, hijo de Germánico, accedió al poder después del juramento de las tropas pretorianas y del posterior reconocimiento del Senado. Se hizo conceder de una sola vez todos los títulos imperiales de Augusto. Para la historia de la provincia de Hispania apenas es importante. Llevó a cabo el desmantelamiento militar de Hispania con la salida de la Legión Cuarta Macedónica acuartelada en Herrera de Pisuerga, hacia el frente germano. Así, la apaciguada Hispania veía reducida a una sola legión, la Sexta Victris, y a varias unidades auxiliares la defensa del orden interno. Su reinado está documentado en Hispania por el documento epigráfico en bronce que recoge la fórmula de juramento de fidelidad al emperador de la ciudad lusitana de Aritum Vetus, al Vega de Abrantes, ante el gobernador con motivo del acceso al trono. Bajo su reinado se contabilizan 8 cecas, todas ellas pertenecientes a la Tarraconense, siguiendo acuñando monedas en algunas ciudades que lo hicieron bajo Augusto y Tiberio, Bibilis, Coesar Augusta, Cartago Nova y Osca. Vemos así que se tiende a una disminución de las emisiones locales. Esta reducción se debió a la iniciación de un proceso que finalizaría con la imposición de un tipo de moneda única romana, que se consolidaría bajo el reinado de Claudio. Bajo el mando de Calígula también es importante destacar la continuación del desarrollo de la red viaria, sobre todo en el noroeste y en Lusitania. Claudio, del 41 al 54. Hermano Germánico, tenía 52 años cuando la guardia pretoriana, tras asesinar a Calígula, le aclama emperador. Sus defectos físicos le apartaron de los asuntos públicos y orientaron parte de su actividad al estudio.
A pesar de su inexperiencia en la administración, asumió los asuntos de Estado con honradez y sentido de la responsabilidad. Si Augusto y Tiberio enmascararon la esencia monárquica del poder bajo formas republicanas, Claudio, en cambio, acentuaría la imagen del príncipe como protector del imperio, introduciendo innovaciones en la administración pública. Desarrollo de la administración imperial. De estas innovaciones destaca la creación de una administración estatal independiente de la autoridad del Senado, al tener una visión universalista y generosa del imperio y de la ciudadanía romana, lo que le condujo a un distanciamiento con los senadores, en manos de una burocracia centralizada, ocupando los libertos los cargos de mayor responsabilidad. Como Augusto, impulsó el surgimiento de una nueva nobleza, los procuradores extraídos del orden ecuestre al margen de la nobleza senatorial que llevaba el peso de la administración imperial. Otorgamientos de ciudadanía. La política de cohesión del imperio que desarrolló Claudio se manifestó en la generosa y original actitud del emperador en materia de derecho de ciudadanía a los provinciales. Los veteranos de las unidades auxiliares fueron provistos, a partir de su reinado, de plena ciudadanía, a la vez que aceleró la romanización mediante la concesión del estatuto municipal a centros provinciales con tradición urbana, el ius latii. Paralelamente, desarrolló numerosas fundaciones coloniales para veteranos. Fomento de la urbanización. Compensó las profundas diferencias entre las diversas partes del imperio en el mismo elemento de integración, la urbanización, surgiendo, aunque sin privilegios, numerosas ciudades. La abundante documentación epigráfica y la arqueología atestiguan el recuerdo de algunas de sus obras. Se aproximan a la docena las inscripciones dedicadas a Claudio: Nebrisa, Nebrija; Cástulo, cabeza de griego; Sodales, Claudiani. A su vez se conservan 6 retratos de Claudio y Agripina. Todos estos hallazgos se detectan en ciudades que gozaron de estatus de privilegio. Según McHenry, son deudoras de algún tipo de favor a Claudio las ciudades de Clunia, Lucus Augustus, Pompaelo, Segobriga, etc. Según Séneca, Claudio había prometido otorgar la ciudadanía romana a todos los griegos, galos, hispanos y bretones. Pero a juzgar por los datos de la arqueología y las fuentes escritas, solo 2 ciudades se beneficiaron de un favor: Baelo Claudia, Bolonia, Cádiz, promovida al Estatuto de Ciudadanía, y Claudionerium, Merejo, Ría de Camariñas, de la que se ignora si fue una fundación nueva o si obtuvo el derecho de ciudadanía. A su vez, Lulia Traducta, Tarifa, adquirió el rango de colonia, pero no el título, al recibir veteranos de la guerra mauritania de Tingis, Tánger. La consolidación de los conventus jurídicos. Tradicionalmente se sitúa en el reinado de Claudio la definitiva articulación de las provincias hispanas en conventus jurídicas, que aunque su inicio debe remontarse a Augusto, ateniéndonos a los hallazgos epigráficos, Tabula Logerium, la organización definitiva solo pudo realizarse una vez que la zona norte dejó de ser un espacio ocupado militarmente y se integró en una administración regular. Los distritos militares, diócesis, estaban vigentes en la época de Tiberio, liquidando el frente cantábrico con Calígula. Por ello, parece lógico pensar que la organización en conventus fuera realizada por un emperador preocupado en la cohesión territorial. Claudio ordenó a los gobernadores provinciales que atendiesen las quejas de los nativos formuladas en las asambleas provinciales, función de los conventos jurídicos. Tenía buenas razones, además, para vigilar la administración, porque las provincias de Hispania debían aprovisionar a las legiones que actuaban en Mauritania para intentar sofocar las revueltas de indígenas. La Hispania Atlántica. La política hispana de Claudio ha merecido opiniones totalmente contrapuestas. Así, mientras Charles Ward dice que no dejó huellas importantes, los estudios de Noni prueban que mostró un gran interés sobre todo por la Hispania Atlántica, como parte de un ambicioso programa exterior que incluía la conquista de Britania y la reorganización del norte de África.
Destacaríamos en el plano económico el interés dinástico de promover las regiones hispanas. Se centra en particular en la provincia de Lusitania y la mitad occidental de la Tarraconense, encajando perfectamente en el marco de su política prooccidental. De ello se benefició Brácara y Conímbriga, cuyo comercio fue muy importante ya que irradiaría hacia el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Su preocupación por el desarrollo de la red viaria queda manifiesta en la cuantía de milarias que se conservan de este emperador hasta 21 en las vías de Brácara, Asturias, Brácara o Lísipo y en la vía de la Plata, que quedó prácticamente completada. Estas vías estaban ligadas al tráfico de minerales de origen britano y del noroeste peninsular. Y respecto a las cecas hispanas, conviene señalar su práctica desaparición, pues tan solo contabilizamos la de Ebusus, que también cesará bajo su reinado. Nerón, 54 al 68. A la muerte de Claudio fue aclamado imperator Nerón por los pretorianos y reconocido por el Senado. Bajo la influencia de Séneca y Burro, se inspiró durante los primeros años de su reinado en la política de Augusto y de continuidad ideológica con la línea representada por Tiberio y el propio Claudio. Son los conocidos como Quinquennum Aureum, 5 años caracterizados por las buenas relaciones con los sectores senatoriales y ecuestres y por la moderación que darán paso a los restantes de su reinado, del 59 al 68 después de Cristo, que estarán marcados por la espiral de locura y violencia de una etapa despótica hasta llegar al trágico final de su mandato. El extremado gasto realizado por Nerón le llevó a graves dificultades financieras, acudiendo a diversos métodos para sufragar sus gastos: aumento de peajes en las 3 provincias hispanas, uso de la ley de majestad, reforma monetaria en la que redujo el peso de las monedas e incluso despojó de sus bienes a algunos templos. Esta nefasta situación le impidió comprar con donativos la voluntad de la plebe y, lo más grave, atender las necesidades de las tropas. Ante esta situación, la respuesta senatorial no se hace esperar y se incrementan las conjuras contra el régimen. Una de ellas, la Conjura de Pisón del 65, inició la caída del gobierno neroniano. Las provincias de Hispania, mientras tanto, prosperan de acuerdo a lo establecido por Augusto, que prosiguió la política de fomento de red viaria. Se hicieron reparaciones en la vía Augusta y se certifica el interés del emperador por las comunicaciones de la zona norte de la península. Sabemos de una supuesta rebelión de los astures que debió tener lugar hacia el año 58. La importancia del combate no debió ser grande y simplemente se limitaría a una acción de policía. Es decir, no debió participar toda la legión, sino tan solo una primera cohorte de la Sexta Victris. También se produjeron durante su reinado algunas revueltas en las Islas Baleares, que obligaron a la creación de una administración especial de la que se encargó un prefecto dependiente del gobernador de la Citerión. La caída de Nerón y el fin de la dinastía Julio-Claudia. La rebelión de los ejércitos provinciales. La negligencia de Nerón amplió el número de descontentos, degenerando en una rebelión abierta contra el trono. En política exterior, Nerón ignoró la importancia de las provincias y sobre todo los ejércitos provinciales, confiando en que le bastaba para su gobierno el apoyo del pueblo de Roma y de los pretorianos. Los temores y caprichos del princes llevaron a la muerte a varios generales, como respuesta a las tramas. Esto le lleva a Anio Viciniano a organizar una conjura que tuvo como consecuencia la represión y condena a muerte de importantes jefes militares y a los legados de ambos Germanias. Los soldados se solidarizan con sus comandantes, dando origen a un movimiento que inaugura un nuevo método de transmisión de poder. La sublevación de Vindex. En la primavera del 68 después de Cristo, uno de los legados imperiales de las Galias, Julio Vindex, se rebela contra Nerón, proponiendo como sucesor al gobernador de la Citerión, Sulpicio Galba. A pesar de que la rebelión fue aplacada por el ejército mandado por el legado de la Germania Superior, Verginio Rufo, recientemente nombrado y aún fiel a Nerón, el dispositivo de la rebelión no se paró.
El Senado también apoya a Galba y consigue que acepte la sucesión imperial. El pronunciamiento de Galba en Hispania. Galba llevaba siendo gobernador de la España citerior desde el 61 y contaba para la sublevación, además de un amplio grupo de senadores, también con el apoyo del gobernador de Lusitania, Salvio Otón, del jefe del ejército de África, Clodio Mace, y con la única legión de que disponía en Hispania, la Sexta Victris. En Clunia es proclamado emperador por las tropas y ante la inminencia de una lucha por el trono recluta tropas auxiliares entre los vascones y una nueva legión con soldados hispanos, la Séptima Galliana, posterior Séptima Gémina. Para asegurarse la fidelidad de la Sexta Legión licencia a los veteranos, otorgándoles lotes de tierra en Clunia y Anticaria, Antequera, a las que otorga el rango de colonias con el título de Sulpicia. Finalmente, a la cabeza de este ejército, parte hacia Roma. La muerte de Nerón. En este contexto de descontento general, el golpe decisivo contra Nerón tuvo lugar en la propia Roma. Verginio Rufo decide ponerse finalmente a disposición del Senado, que a su vez se hace con el último recurso del emperador con la promesa de una fuerte recompensa, la Guardia Pretoriana. Nerón, aislado, es nombrado enemigo público por el Senado y ordenó su muerte. Antes de ser cogido, se suicidó el 9 de junio del año 68. Galba entra en Roma sin necesidad de combatir y sus tropas, al no ser necesarias, son enviadas al Danubio para sustituir la Décima Gémina, regresando a Hispania 5 años después junto con las tropas auxiliares y la Sexta Victris. Continuando en el tema 15, la Hispania autoimperial, esta tercera parte. El año de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio y el pronunciamiento de Oriente y la victoria de Vespasiano. Galba. Sergio Sulpicio Galba había alcanzado la edad de 73 años cuando fue reconocido como emperador, edad muy elevada para las tareas que se le exigían al frente del imperio. Entre las medidas adoptadas en su corto mandato encontramos el intento de volver al principado de inspiración senatorial y la consolidación de las legiones asentadas en las provincias, sustituyendo al legado Verginio Rufo por Vitelio al frente de las legiones de Germania. Pero el desastroso estado de las arcas públicas le obligó a negar el prometido donativum a las tropas pretorianas, y aunque disponía del apoyo de la mayoría del Senado, éstas no están dispuestas a ceder el sacrificio. Pronto se atrajo su oposición y la de la plebe, habituada a apoyar a quien le ofreciera juegos y espectáculos. La sustitución de Verginio Rufo enfureció a los ejércitos del Rin y, negándose a prestar juramento de obediencia a Galba, proclamaron emperador al nuevo legado Aulio Vitelio. Galba, apoyado por el Senado, no pudo o no supo acertar en el momento de elegir sucesor, decisión impuesta por su edad. Eligió a Pisón, el líder de la conjura del 65, marginando a Otón, que, despechado, inició un rápido acercamiento a los senadores partidarios de Nerón y a los pretorianos, a los que convenció para que asesinaran a Galba, el 15 de enero del 69. El Senado cedió a la decisión de la Guardia, nombrándole emperador. Ni Vitelio ni sus legiones de Germania aceptaron la autoridad de Otón, lo que significaba el inicio de una guerra civil. Otón, considerado un usurpador ilegal por las tropas mandadas por Vitelio, se presentó ante Roma como restaurador del neronismo. Intentó llevar a cabo una política de conciliación que no satisfizo a nadie, recompensando a los pretorianos, sustituyendo a los libertos por personajes del orden ecuestre al frente de las oficinas y proclamando ante el Senado sus propósitos de restablecer el orden y el equilibrio. En Hispania extendió el derecho de ciudadanía, realizó nuevas deducciones de colonos en Emérita e Hispalis e incorporó a la Bética algunas ciudades de Tingitana.
Pero si la mayoría de los ejércitos romanos aceptaron a Otón por obediencia militar, ni Vitelio ni sus legiones de Germania accedieron a su autoridad. Vitelio envió a Italia 2 cuerpos de su ejército que en su avance atrajo para sí a un buen número de pueblos galos y a las restantes fuerzas militares estacionadas en Occidente. También el ejército de Hispania era favorable a Vitelio e incrementando con una 3ª legión. Aditrus se estacionó frente al estrecho en previsión de un ataque procedente de África. Al conocer la aclamación de Vitelio por los soldados, ofreció asociarlo al imperio y hacerle su yerno. Finalmente, la situación se resolvió a favor de Vitelio, cuando sus tropas vencieron a las de Otón en el Valle del Po, en abril del 69. Otón, derrotado, se quitó la vida, y las tropas vencedoras, ávidas de botín, entraron en Roma a saco. Vitelio. Su gobierno no fue muy diferente al de Otón. Se presentó ante el Senado como vengador de Galba, descargando su rencor sobre los senadores que habían apoyado a Otón e iniciando una política de acercamiento hacia los partidarios de Nerón, lo que implicó una abierta oposición a un gran número de ellos. Para garantizar el apoyo pretoriano, mandó eliminar a sus cuadros de mando y licenció al resto, a los que sustituyó por sus soldados de Germania. El terror y el pillaje de sus tropas en la Cishispania eran su modo de subsistencia. En estas condiciones, la solución vino de las tropas provinciales, fundamentalmente de las estacionadas en Oriente y el Danubio, que iniciaron la marcha hacia Roma, mandadas ahora por Vespasiano. El pronunciamiento de Oriente y la victoria de Vespasiano. Al tiempo que las tropas de Vespasiano inician su marcha sobre Italia, las mandadas por Muciano, gobernador de Siria, y las de Tiberio Alejandro, prefecto de Egipto, proclamaron emperador a Fabio Vespasiano en julio del 69, quien había estado llevando a cabo el sometimiento de los judíos. El resto de las provincias orientales, los estados clientes y el ejército del Danubio se sumaron al pronunciamiento. La respuesta de Vitelio consistió en aumentar la represión hacia los opositores. El prefecto de Roma, hermano de Vespasiano, fue también asesinado. A finales del 69, las tropas de Vitelio eran vencidas cerca de Cremona por el ejército más numeroso, compacto y curtido de Antonio Primo y Petilio Ceralis, que se habían asegurado la neutralidad de las legiones de Hispania. Vitelio fue asesinado en diciembre del 69 y el Senado se apresuró a reconocer a Vespasiano como emperador, mientras Muciano restablecía el orden en Roma y se encargaba de la dirección del gobierno en nombre del nuevo príncipe, que no llegaría hasta el otoño del 70. El comportamiento de Vespasiano, que se tomó la tranquilidad de su retorno a Roma, es todo un símbolo del cambio del talante del nuevo emperador y del peso de las provinciales. Mencionemos la cronología. En el 27, Augusto. En el 14, después de Cristo. Organización del Principado. Sesión de Senado en la que Augusto se reserva la Lusitania de recién creación y la Tarraconense, permaneciendo la Bética bajo control senatorial. En el 15, Augusto en Hispania. Rectificación de las fronteras provinciales. Reducción del ejército de guarnición. Del 14 al 37, Tiberio. Del 37 al 41, Calígula. En el 39, después de Cristo, la Legión Cuarta, macedónica, abandona Hispania. Del 41 al 54, después de Cristo, Claudio. Del 54 al 68, Nerón. En el 58, sublevación de Astures. En el 63, la Legión Décima, Gémina, abandona Hispania. En el 68, sublevación de Vindex, en la Galia. Sublevación del gobernador de la Tarraconense, Sulpicio Galba. Creación de la Legión Séptima con soldados hispanos.
y del 68 al 69 Galba, en el 69 Otón y Vitelio. Y con esto finalizamos el tema número 15.